Muy bien, estimados, comenzamos entonces este módulo donde queremos destacar los principales procedimientos que incorpora la ley Karin en el ámbito de la administración pública, ¿verdad? Y desde luego, lo primero que salta a la vista es el protocolo preventivo, un protocolo preventivo que diremos posteriormente ha sido mal aplicado un poco en base a la experiencia que uno ha tenido en capacitación en diversos servicios públicos, ya veremos por qué. Está también la modificación al procedimiento destinado a determinar la responsabilidad administrativa, que es el sumario de toda la vida, que ha tenido algunas modificaciones, las cuales vamos a ver en este módulo. El deber del empleador de informar semestralmente como una forma disuasiva, ya como con el objeto de que un posible acosador sepa que hoy día ya no se esconde la verdad bajo la alfombra y lo que se intenta hacer es que esto sea público y que por otro lado los posibles acosados o posibles acosadas puedan tener claro cuál es el camino que tienen que seguir en caso de querer efectuar una denuncia. Y finalmente yo he incorporado el reclamo a Contraloría, puesto que si nosotros vemos los procedimientos que se crean bajo esta ley, estos procedimientos que son modificados como el sumario administrativo, si uno pudiese, en términos muy simples, definir cuáles son las principales modificaciones al sumario de toda la vida, básicamente es un rol más activo por parte de Contraloría. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos aspectos en la medida que vayamos avanzando en la presentación. Primeros desafíos que tiene la ley. La función pública se ejercerá propendiendo al respeto y al derecho de toda persona con ocasión del trabajo a disfrutar de un espacio sin violencia, sin acoso laboral y sin acoso sexual. Este es un concepto que ya habíamos analizado con una obligación para la administración pública en el sentido de implementar medidas para la prevención, lo cual se hace a través del protocolo, como también medidas para la investigación y sanción, que no es más que el sumario toda la vida con algunas modificaciones. Recordemos que en el ámbito privado se genera también un cambio importante, porque la ley establece que las empresas tienen que tener un protocolo preventivo, similar al del mundo público, pero que además en el mundo privado las empresas tienen que incorporar un sistema de investigación y sanción. Por lo tanto, muchas empresas se vieron, o todas las empresas en realidad se vieron la necesidad de crear estos procedimientos de investigación y sanción para determinar eh, que si ocurrió o no algún hecho que pueda ser constitutivo de acoso laboral o acoso sexual. ¿Ya? Eh, Ese procedimiento está regulado en el reglamento que dictó el Ministerio del Trabajo. Este reglamento no se aplica a la administración pública, se aplica solo al mundo privado, puesto que rige y regula cómo tiene que ser y qué características tiene que tener este procedimiento de investigación y sanción. ¿Ya? En la administración pública, la investigación y sanción se hace a través de un sumario, con algunas modificaciones al sumario de toda la vida que vamos a ver a continuación. Algunos aspectos importantes que incorpora la ley, bueno, contar con un protocolo preventivo, el deber de denunciar al Ministerio Público. Aquí es importante destacar que independiente, como dije en la introducción de este curso, que exista un sistema como el sumario administrativo para poder determinar responsabilidades administrativas, los funcionarios públicos tienen distintos tipos de responsabilidad y estas van en paralelo, ¿ya? Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad civil, con lo cual pueden verse la necesidad de responder pecuniariamente. Responsabilidad administrativa, la cual se determina a través de un sumario, la sanción máxima es la destitución. Y la responsabilidad penal, cuya sanción máxima puede ser una privación de libertad. Es por eso que, independiente que se inicie un sumario por ley Karin, no se pierde la obligación que está establecida en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, como también en el Código Procesal Penal, de hacer las denuncias cuando hay un hecho constitutivo de delito. Y eso tiene que hacerse. Por ejemplo, en un caso concreto, si en la Municipalidad de Lota, en el Departamento de Salud, existiere algún tipo de caso, por ejemplo, de acoso laboral, acoso sexual, si el acoso sexual puede ser constitutivo además de abuso sexual, independiente que se inicie un sumario por ley Karin, se tiene que
hacer la denuncia al Ministerio Público, ¿ya? Esto en cualquier institución que ocurra, puede ser, no sé, pues la municipalidad de tal, puede ser en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica, digamos, eh, en cualquier parte. Existe una obligación para los funcionarios públicos de hacer la denuncia por hechos que puedan ser constitutivos de delito y que se pueda acceder a ellos por el cargo que uno tiene, digamos. En muchos servicios públicos existen protocolos de quién hace la denuncia, pero la obligación es para todos los funcionarios públicos. Lo que quiero transmitir con esto es que, independiente de que se inicie un sumario por acoso sexual o acoso laboral, que son los casos regulados por la ley Karin, de igual forma tiene que hacerse la denuncia al Ministerio Público si aquí hay un hecho constitutivo de delito. Pensemos, por ejemplo, que un colega agrede a otro con una agresión física. Sabemos que ahora el acoso laboral puede ser un hecho único, no es necesario la reiteración. Y una agresión podría dar pie a un delito de lesiones, por ejemplo. Entonces hay que hacer la denuncia al Ministerio Público. Otro aspecto importante a destacar, y lo dije anteriormente, es la información semestral. Rige una obligación para todos los servicios públicos de informar semestralmente los principales aspectos que tienen que ver con esta ley Karin, ¿ya? ¿Qué debo informar? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo diría que la forma más simple es un correo electrónico masivo. Y ahí tengo que informar cuáles son las vías de denuncia, los canales de denuncia, cuáles son los funcionarios que están encargados de acompañar al denunciante en este proceso, en este difícil proceso. Pero también el protocolo nos habla de acciones que son medibles para evitar riesgos psicosociales. Por lo tanto, sería importante que también se haga un énfasis en esta materia, en esa información. Hemos trabajado, se han levantado tales necesidades, hemos resuelto tantas. Se han tratado, no sé, 10 casos de ley Karin, 7 por acoso laboral, 3 por acoso sexual, se iniciaron sumarios, estos están en curso, algunos ya se resolvieron, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esta información semestral? Básicamente, un efecto disuasivo, como dije en la presentación de este curso. Es decir, que el posible acosador sepa que hoy día cualquier funcionario público tiene la posibilidad de acceder a denunciar esta situación y que esto se pueda tramitar como corresponde a través de un sumario, ¿ya? Entonces tiene un efecto disuasivo. El funcionario hoy día sabe qué puerta tocar, dónde recurrir, y eso el posible acosador lo sabe. Eh, Se incorpora, digamos, además los principios, se incorporan nuevos principios a los sumarios administrativos, y aquí están uno de los primeros cambios que la ley Karin incorpora a los sumarios administrativos, como dije anteriormente, desde siempre tramitados. Se incorpora el principio de imparcialidad, de confidencialidad, de celeridad y de perspectiva de género. Ojo que, a diferencia de los cambios que vamos a ver a continuación, eh, fundamentalmente, en este caso, estas modificaciones, estos principios, tienen como especial característica que modifican todos los sumarios, no solo aquellos que tengan que ver con ley Karin. Los cambios que vamos a ver después de esto son modificaciones que básicamente se realizan eh, para la ley Karin, los casos de acoso laboral, de acoso sexual. Pero estos principios se aplican a todos los casos. El primero de ellos tiene que ver con la confidencialidad. Vamos a ver que incluso esto puede ser de perogrullo, puede ser algo que ya nosotros sabemos, pero evidentemente la confidencialidad es importante dentro de estos procesos que son tan delicados. Sabemos que el sumario de toda la vida tiene una etapa que es secreta, que es la etapa indagatoria. ¿Cuándo deja de ser secreto? Básicamente cuando se hace se llega a la etapa acusatoria, cuando se formulan cargos. Toda la primera etapa es secreta. Y cuando se formulan cargos, el inculpado eh, puede conocer de lo que se le está acusando. Y la ley Karen incorpora, además, para los casos de ley Karen, la posibilidad de que la víctima se entere de esta situación. Entonces, si ustedes están investigando en un sumario y llega el inculpado a declarar y les pide información de lo que ya se ha investigado antes, ustedes tienen que señalar simplemente que no ha lugar por extemporáneo, pidas en el momento procesal correspondiente, puesto que en ese momento es secreta la investigación. El acceso a la carpeta de investigación, al expediente, solo se puede obtener cuando se termina la etapa indagatoria y se formulan cargos. Ahí el inculpado puede acceder a eso.
También si ustedes están desde la otra perspectiva, si ustedes son los acusados, una vez que formulen los cargos, lo primero que tienen que hacer es pedir copia del expediente. Y con esa copia del expediente podrán preparar su defensa con un abogado. Si ustedes son personas a los cuales se le han formulado cargos y van a ver un abogado, lo primero que el abogado les va a decir es: tráigame la carpeta de investigación para poder preparar una buena defensa. Entonces, hay un principio de confidencialidad, evidentemente se complementa, digamos, con la normativa existente. No es solo que sea secreta la etapa indagatoria, sino que todos los intervinientes debiesen, por lo delicado de este tema, resguardar la información. Siguiente principio, la imparcialidad. Este es un principio importante de todos los sumarios. Los fiscales, sobre todo, tienen que ser personas imparciales, no tienen que haber favoritismo, no tienen que haber resoluciones a medida. Y en ese sentido se establecen las instituciones de la implicancia y la recusación. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver cuando veamos el tema del sumario. Eh, lo que ocurre es que eh, usted, como funcionario público, no puede negarse a hacer un sumario. ¿Ya? No puedo decir, no, aquí no está en mi resolución, en mi decreto de funciones, nada. ¿Ya? Existe un deber dentro del Estatuto Administrativo de Funcionario Municipal y dentro del Estatuto Administrativo General, existe un deber de obedecer al superior jerárquico. En contrapartida, está el derecho de representación. Entonces, cuando a usted lo asignan fiscal, usted no puede negarse, salvo por tres causales. Una, por parentesco. Dos, por tener un interés en el resultado del sumario. Y finalmente, por una amistad íntima o enemistad manifiesta. Entonces, si a usted lo nombran fiscal, por alguna de esas tres causales usted se puede excusar formalmente haciéndolo ver al jefe superior del servicio. En un municipio será al alcalde quien ordena el sumario. En ese sentido, es importante tener claro esto y hay que acreditarlo. O sea, si yo digo que tengo una amistad íntima con algún funcionario, por lo cual no puedo llevar adelante el sumario como fiscal, bueno, acompaño una prueba, una foto, alguna conversación, digamos que dé cuenta que efectivamente tengo una relación cercana. Si es parentesco, acompaña el certificado de matrimonio, no sé, lo que pueda acreditar el vínculo, ¿ya? Eso es la imparcialidad. Existen instituciones dentro de los sumarios que permiten garantizar esa imparcialidad y son las únicas por las cuales usted se puede negar a ser fiscal, ¿ya? El ser fiscal es una obligación funcionaria. El ir a declarar como testigo también es una obligación funcionaria. Usted no se puede negar. Nadie lo puede obligar a decir una cosa u otra cuando vaya a declarar, pero sí tiene que ir a declarar. Por eso los testigos se citan, por eso los inculpados se citan, porque es una obligación del funcionario público. Cuando usted quiere citar a declarar o invitar a declarar a alguien externo, se le invita, ¿ya? Porque no es obligatorio para ellos. Para un funcionario público se le cita porque es obligatorio. Otro principio es la celeridad, el poder tramitar los sumarios con la mayor rapidez posible. Sabemos que el sumario administrativo contempla plazos, lo vamos a ver más adelante. 20 días para desarrollar la investigación, extendibles hasta 60, siempre días hábiles. Recuerden que en el ámbito administrativo, cuando nada dice la ley, se entiende que son días hábiles. ¿Se puede extender más allá de ese tiempo el sumario? Por supuesto. La Contraloría ha dicho que la extensión en el sumario no vicia el resultado del sumario. Por lo tanto, hay sumarios que duran un año o más y son válidos. Pero ojo, si usted es fiscal, perfectamente podría hacérsele un sumario a usted por retrasar el sumario demasiado, aunque el sumario sea válido. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que es importante dejar constancia en el expediente del por qué yo estoy pidiendo aumento de plazo, porque es importante pedir aumento de plazo. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, de la declaración de un funcionario que está de vacaciones, hago hincapié en aquello y pido el aumento de plazo. Si hay alguna respuesta, por ejemplo, yo oficié por un certificado al registro civil y no ha llegado, entonces yo puedo pedir aumento de plazo por eso. Entonces, por eso el plazo se puede extender más allá y la Contraloría lo entiende, pero no vaya a ser que vayan a ver su procedimiento, su expediente y se vayan a dar cuenta de que usted en 3 o 4 meses no ha hecho absolutamente nada. Ojo, que se le puede hacer un sumario a usted por ser negligente como fiscal, aunque el sumario sea válido, ¿ya? Finalmente, último principio que incorpora la ley Karin es la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que ver con este principio. Hay un dictamen que hace algunos meses
sacó Contraloría definiéndolo. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es ver y encontrarle una aplicación práctica de estos principios. Y les voy a dar dos ejemplos que puede ser interesante que se incorporen. En primer lugar, eh, por ejemplo, en el protocolo preventivo se pueden establecer ciertos mecanismos para que haya una persona o un grupo de personas que reciba las denuncias y acojan y reciban y orienten a la persona denunciante. Bueno, tal vez es importante que esa comisión esté integrada por un hombre o una mujer al menos. ¿Por qué? Porque puede resultar que la víctima de acoso sexual o acoso laboral se pueda sentir más cómoda con uno o con otro al hacer la denuncia. Ahí hay un ejemplo de la perspectiva de género, dar la opción. Otra alternativa, o otro ejemplo más bien, tiene que ver con las medidas de resguardo. Eh, Cuando hay un sumario, sabemos que en los sumarios de toda la vida, el fiscal puede separar del cargo al inculpado o puede suspenderlo incluso. La Contraloría ha incorporado la posibilidad de ordenar teletrabajo. Entonces, por ejemplo, si la víctima es una mujer, perfectamente podría pensarse, mira, en realidad le vamos a dar teletrabajo a ella que está con los niños en la casa para que pueda tener un mejor pasar mientras avanza su investigación. Sin embargo, eh, no porque sea mujer, yo tengo que dar por hecho de que ella tiene que estar en la casa, de que, sino tal vez lo bueno es preguntarle cómo, qué opina, digamos. A lo mejor el que tiene que hacer teletrabajo es el inculpado y no la víctima. No por ser mujer, yo tengo que dar por hecho de que con el teletrabajo ya estar mejor. Porque resulta que a lo mejor la colega, la funcionaria, lo que quiere es seguir trabajando normalmente y que su vida laboral no se vea afectada. Consideren eso como otro ejemplo de perspectiva de género. Vamos entonces a ver algunos otros aspectos que modifica la ley Karin en respecto al sumario. ¿Ya? El acoso sexual y el acoso laboral se incorporan al catálogo de infracciones y que pueden ameritar la destitución. Efectivamente, uno de los grandes cambios que incorpora la ley Karin tiene que ver con esto de que los casos de acoso sexual y acoso laboral se entienden que son de tal gravedad que contravienen el principio de probidad administrativa. Un aspecto que siempre suele preguntarse es qué pasa cuando hay una denuncia maliciosa, en el sentido de que, por ejemplo, se puede acusar a algún colega de ser un acosador sexual em, o acosador laboral y en realidad después del sumario se logra acreditar que no es así. En ese sentido, digamos, existe una modificación a la ley de base de procedimiento administrativo, donde se regula esto de las contravenciones al principio de probidad administrativa, en el cual se señala que, y se incorporó hace poco, digamos, como una de las contravenciones más graves a este principio, el hecho de que haya eh, una denuncia maliciosa o una acusación maliciosa que afecte la honra del colega. Y eso está incorporado en el número 9 del artículo 64 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, un numeral antes que el caso de la ley Karin, los casos de acoso laboral y acoso sexual. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando hay una denuncia maliciosa, eh, bueno, probablemente va a haber un sumario por ley Karin que va a terminar sobreseído porque no hay antecedentes que permitan acreditar el acoso laboral y el acoso sexual. Y ese sumario va a dar cuenta seguramente que hay una mala intención por parte de alguien que hizo una acusación injusta. Entonces, el acusado, que se vio afectado en su honra como un supuesto agresor, un supuesto acosador, podrá pedirle al jefe de servicio, en este caso al alcalde, si es una municipalidad, que inicie un sumario por, en este caso, no por ley Karin, sino porque se intentó afectar su honra. Por lo tanto, si ese sumario resulta acreditado, y el sumario por ley Karin será un insumo, una parte de la prueba que se va a incorporar, eh, esa funcionaria que en algún momento fue supuesta víctima de acoso puede terminar destituida si es que esa denuncia se hizo maliciosamente. Es decir, lo que pasa acá es que se trata de resguardar la honra del funcionario público y no se puede denunciar por denunciar. Hay que tener pruebas que puedan acreditar
el hecho que se intenta o que se acusó originalmente, digamos. Eso en cuanto a ese aspecto. Y hay otras modificaciones, por ejemplo, vamos avanzando en la presentación ahí. Si el alcalde desestima una denuncia por acoso laboral o sexual que pudiese derivar en un sumario, deberá hacerse fundadamente, y para el funcionario, para la víctima, está siempre la opción de acudir a Contraloría dentro de los 10 días. ¿Ya? Esto es importante porque en los sumarios, ustedes saben que son de decisión del alcalde. Y esto quiere decir que el alcalde en el fondo es el que decide ante un hecho si inicia o no sumario. Cuando se trata de casos de ley Karin es distinto, porque si él no quiere iniciar sumario ante una denuncia, tiene que dictar un decreto que diga por qué no quiere iniciar el sumario. Y si no se hace ese decreto o, no es, o la víctima o supuesta víctima no queda conforme, puede acudir a Contraloría. Como yo les digo, la participación de Contraloría en los procedimientos de ley Karin es mucho más activa que en otros sumarios por otras materias. Otro aspecto interesante, se señala que si la persona denunciada o denunciante por acoso laboral o sexual es el alcalde, concejal o algún funcionario que se desempeñe como jefatura y jerárquicamente dependan de forma directa del alcalde, se deberá poner en conocimiento de Contraloría dicha situación y serán funcionarios de Contraloría quienes llevarán adelante este sumario. Es decir, acá, digamos, hay una modificación importante, digamos, puesto que son funcionarios de Contraloría para garantizar la imparcialidad los que van a llevar adelante este sumario. Pensemos que en el caso del alcalde y los concejales, además se incorporó una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que posibilita la remoción por casos de probidad. Y como este es un caso que afecta gravemente el principio de probidad, lo dice la ley de base, se podría incluso un concejal o un alcalde que se acredite que incurrió en estas conductas podría perder la pega, podría ser removido de su cargo. Lo mismo para los funcionarios de confianza, jerárquicamente, pensemos en el SECPLAN, en el DIDECO, etcétera. Si son ellos los acusados de un supuesto hecho de que sea acoso sexual o acoso laboral, el sumario debiese ser canalizado a través de Contraloría y la denuncia debiese hacerse a Contraloría. Si se hace dentro de la municipalidad debiese enviarlo rápidamente a Contraloría para que éste tome la decisión que más estime adecuada. Respecto al fiscal de un sumario por acoso laboral o sexual, se preferirá un funcionario con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso de género, de acoso laboral o sexual, de género, perdón, o derechos fundamentales. Como ustedes a través de esta capacitación están adquiriendo este conocimiento, capaz que en algún momento lo nombren fiscales por tener esta capacitación a diferencia de otros funcionarios que no están haciéndola. Siguiente, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar eh, antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificados e interponer recursos en contra de los actos administrativos en los mismos términos que el funcionario inculpado. Hasta ahora, en los sumarios de siempre, solo el inculpado era notificado de la formulación de cargos. Bueno, aquí, en los casos de ley Karin, además se tiene que notificar a la víctima, ¿ya? Para que pueda hacer valer sus derechos, pueda pedir medidas de investigación, etcétera. El fiscal podrá adoptar medidas de resguardo a la persona involucrada, como separarlo físicamente o adecuar la jornada de trabajo. Sabemos que los fiscales desde siempre han tenido esta facultad de separar o de suspender al funcionario inculpado. Como señalé anteriormente a propósito de un ejemplo, la Contraloría ha dado la posibilidad de que se determine teletrabajo en algunos casos, eh, y además de la atención psicológica temprana que la puede hacer el fiscal o la podría hacer previo al inicio del sumario la persona encargada de canalizar los casos de ley Karin. Otra cosa importante que da cuenta también de la participación activa de Contraloría es que si se aprueba el sobreseimiento o se absuelve al denunciado, se deberá notificar al denunciante. O sea, la víctima puede saber este tipo de resoluciones. Y si no está de acuerdo, evidentemente podrá recurrir a la Contraloría dentro de 20 días. Nuevamente, Contraloría puede acceder a esto. Y finalmente lo que les comenté anteriormente, se podrá pedir la remoción del alcalde o los concejales que incurran en estos actos de falta a la probidad. Ellos pueden perder su cargo.
así como para el funcionario público existe esta posibilidad de la destitución, también para el caso de alcalde, concejales, está la posibilidad de la remoción. Eh, Quiero destacar algunos dictámenes que se han dictado en el último tiempo referente a la ley Karin. En febrero de este año, del 2025, se determinó su aplicación de la ley Karen en los gobiernos regionales. Lo había dejado fuera, solamente estaban regulados los municipios. O sea, y aquí lo que hace Contraloría es aplicar la misma disposición que los alcaldes y consejos al gobernador regional y su consejo regional. También de febrero del 2025, la Contraloría flexibiliza este criterio de que, al igual que en otros casos de contravención grave al principio de probidad, que los casos de ley Karin, si bien contravienen el principio de probidad, no siempre terminan en destitución porque si hay circunstancias atenuantes que considerar, la Contraloría dice considérelas, ¿ya? Em, Se define además el concepto de perspectiva de género, que señala que implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. También de febrero del 2025, que señala que los municipios no están obligados a ser partícipes a los funcionarios en el proceso de elaboración del protocolo preventivo. Si bien, o sea, claro, no es obligatorio por la ley, pero sí yo diría que es recomendable que tengan una participación, puesto que la determinación de los riesgos psicosociales, de saber cuáles son los principales, no sé, pues, brechas que puedan existir y que puedan desencadenar más adelante un acoso laboral o sexual, solamente lo saben los funcionarios. Y en ese sentido, no sé, pues, por ejemplo, si hay una comisión que se crea para abordar estos temas de ley Karin, sería bastante bueno que se cree, por cierto. A lo mejor la gente de DAF tiene problemas, no sé, que en algunos periodos del mes tienen más carga de trabajo y andan todos con mal genio. Otros pueden tener problemas de hacinamiento, los conductores, no sé, problemas de la calidad de los vehículos, otros pueden tener problemas, no, los que atienden público, que están expuestos. Cada grupo de funcionarios tiene una dinámica distinta y por lo tanto sabe dónde están los riesgos psicosociales. Si queremos que esta ley funcione realmente, el protocolo debe incorporar la visión de cada uno de ellos y poder tratar de aplicar algunas medidas que permitan mejorar esa condición laboral. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que no todo termine en un sumario, que se puedan solucionar los problemas en la medida de que estos son pequeños antes que crezcan, ¿cierto? Que es como una bola de nieve que va creciendo, a lo mejor se puede erradicar antes el problema y con eso nos evitamos sumarios, nos evitamos licencias médicas prolongadas. Por eso el protocolo preventivo es bastante amplio y permite la creación de comisiones que puedan, por ejemplo, prevenir este tipo de situaciones, reunirse con equipos de trabajo, abordar estos temas, abordar el tema de los apodos, los sobrenombres, los malos tratos, la ley del hielo, todas estas cosas. Yo creo que si se conversan en una instancia previa, en una reunión de equipo, a lo mejor eso puede primero desinhibir a aquellas personas de incurrir en estas medidas porque evidentemente voy a autoevaluarme y evitar de esa forma incurrir en conductas que puedan molestar a mi compañero de trabajo. O sea, al fin y al cabo nadie se levanta en la mañana con la idea de ir a pasarlo mal al trabajo. La idea no es solo aportar como funcionario público, sino también hacerle un poco más grata la vida a mis compañeros de trabajo. Otro dictamen también del 2025 señala que las asociaciones de funcionarios no resulta obligatoria su participación en la elaboración del protocolo preventivo. También habían dudas referente a eso. No es necesario que los gremios participen. Eh, en enero del 2025 hubo un dictamen importante que valoriza y valida la creación de un comité de evaluación de denuncias de acoso por ley Karin. Esto es importante porque este comité lo que hacía o lo que hace más bien es una especie de filtro y colaboración con la máxima autoridad en el sentido de determinar si se hace o no sumario. Alguien presentó un recurso por este tema porque señalaba que la facultad era exclusiva de la máxima autoridad, en el municipio del alcalde. Sin embargo, la Contraloría validó la creación de este tipo de comité como un ente colaborador de la máxima autoridad y en ese sentido se puede. Podríamos decir que si se puede hacer esto, o sea, evaluar si un tema da para sumario o no, perfectamente se puede hacer una comisión que ayude a prevenir estos casos, a mediar cuando sea necesario y de esa forma evitar que todo termine en un sumario. Sí, el sumario debe ser la última respuesta, debe ser, si no nos llenamos de sumario y el sumario no es agradable para nadie.
no es agradable para para el funcionario que lo hace, que implica una tarea extra, a veces implica enemistad con los colegas porque tiene que citarlos a declarar. Entonces, en ese sentido, yo creo que a propósito del protocolo, alguna comisión que ayude a resolver estos temas es siempre muy bienvenida. Otro dictamen imparte instrucciones sobre la modificación a la ley Karin respecto a los organismos que se rigen por el Código del Trabajo en la administración pública. Bueno, sabemos que eso pasa, digamos, hay organismos públicos que se rigen todavía por el Código del Trabajo, Corfo, Cercotec, creo que CONAF, la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera. ¿Cómo se aplica la ley Karin en esos organismos? Este es el dictamen, que es el 523936 del 2024 que lo regula. Y finalmente, este es como el dictamen más importante, que es del año 2024, de julio, o sea, antes de la entrada en vigencia de la ley Karin, donde se resuelven muchos de los temas que tienen que ver con la aplicación de esta normativa y que lo pueden ver. Vamos a tratar de dejarlo, lo vamos a dejar en la plataforma más bien, para que lo puedan ver. Destacar como idea central que la modificación a la ley Karin lo que busca es un cambio cultural al interior del equipo de trabajo. No todo puede terminar en un sumario, no todo puede terminar en una sanción, en una destitución. Lo que se busca es que se eviten este tipo de conducta y que haya más respeto entre los colegas, respeto entre los funcionarios. No sé, yo siempre pongo como ejemplo, no sé, si tengo una estafeta y le digo, oye, Jorgito, por ejemplo, anda a buscarme, eh, no sé, tal cosa, digamos, Jorgito, ayúdame con esto, Jorgito. Bueno, ¿alguien se ha preguntado si a Jorgito le molesta que le digan Jorgito? A lo mejor el trato es de don Jorge. Entonces, vale la pena preguntarse estas cuestiones, porque no sabemos si algún acto en el cual yo esté incurriendo puede molestar al compañero de trabajo y hay que evitar por sobremanera ese tipo de conductas. Finalmente, hay en cuanto al rol de la jefatura en esta materia de la ley Karin, me permití incorporar algunas sugerencias. Como dije en la presentación, me ha correspondido tener distintos cargos de responsabilidad, liderando equipos chicos, equipos grandes. eh, y bueno, lo que puedo concluir a lo largo ya de varios años como funcionario público es lo siguiente, respecto al rol de la jefatura. Primero, siempre es bueno promover un buen clima laboral. Creo que es un factor importante que debemos siempre considerar cuando somos jefes para mejorar el trabajo de equipo, ¿ya? Para eso actividades extraprogramáticas son siempre bienvenidas. El camarín, decía un amigo, me acuerdo, que conocerte en otra instancia, en otra faceta, siempre aporta. Efectuar las denuncias tiene que terminarse con esta cultura de esconder todo bajo la alfombra. Hay que hacer las denuncias, no estar tapándole nada a nadie, ¿ya? Una vez un alumno me dijo, profesor, yo soy millennial, soy de la llamada generación de cristal o la mal llamada generación de cristal. ¿Esta ley está hecha para mí o para los funcionarios más antiguos? De verdad, me lo hicieron en Jumbel, creo que fue la clase. ¿Y saben qué? Eh, es interesante la pregunta porque invita a la reflexión. Por ahí las generaciones más nuevas son más llamadas a hacer denuncias y no a tolerar ciertas situaciones que no hay por qué tolerar. Por ahí quienes tenemos más años muchas veces decimos, no, déjenlo, no, si ya se le va a pasar, no, no lo pesque. Bueno, esa actitud condescendiente muchas veces lo único que hace es perpetuar este tipo de conducta y que le pase a otros colegas. Entonces, la idea fuerza es hacer las denuncias y como jefatura, por supuesto, hay que hacerla. Tercero, facilitar la labor de fiscalización. Si dentro de mi equipo de trabajo alguien está siendo investigado, tengo que facilitar la tarea del investigador para de esa forma eh, que este tipo de conducta se pueda atender y sancionar si es que corresponde. Cuarto, la empatía. Qué importante es la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el facilitarles eh, la vida muchas veces tiene que ver con cómo yo conozco al colega, conocer de su familia, su implicancia, su día a día, su vida fuera del trabajo. A lo mejor eso me permite comprender que a lo mejor lleguen con determinado estado de ánimo o que tenga sensibilidad por ciertos temas que a lo mejor me tengo que inhibir de comentar, porque al final igual me tengo que esforzar para que mi colega igual esté tranquilo y digo colega, subalterno o superior. Al final pasamos tantas horas en el lugar de trabajo que bien vale esforzarse para que a todos nos vaya bien, para que a todos nos vaya mejor y para que tengamos una mejor calidad de vida laboral en este caso. Y finalmente, dar el ejemplo, sin duda. Si hay un jefe
que trata con garabatos a su subalterno difícilmente le va a poder exigir que estos garabatos se terminen en la relación entre ellos. Entonces, dar el ejemplo de la puntualidad, dar el ejemplo del buen trato, del respeto, de las palabras de convivencia social, el buenas tardes, el muchas gracias, el perdón, el gracias, eh, no sé, el reconocer la labor del otro. Tiene que ver también con la empatía. El- cuando uno tiene equipos de trabajo sabe que hay funcionarios que a veces uno con una mirada no entendemos, pero con otros a veces es bueno eh, el reconocer el trabajo. Oye, lo estáis haciendo súper bien, oye, súper bien lo que hiciste. No cuesta nada mejorarle la vida. No cuesta nada una palabra de aliento. No cuesta nada eh, ser paciente muchas veces. Todo eso sin duda ayuda a un mejor ambiente laboral y a concretar este tipo eh, de normativa, a transformarla en una realidad, porque al final, si no, no como decía alguna presentación por ahí, que es un desafío colectivo, si no nos esforzamos todos nosotros, esto no va a resultar y va a significar probablemente un fracaso de la ley. Pero esta ley no está hecha para llenarnos de sumario, está hecha para mejorar el clima laboral, está hecha para aprender a respetar al otro y para que a 5 a 10 años más eh, tratar de reducir las cifras de licencias médicas prolongadas, licencias médicas psiquiátricas, la cantidad de sumarios. O sea, en la medida que nos tratemos mejor, hacemos un cambio, hace un cambio de paradigma en el trabajo que estamos desarrollando día a día. Sin más, terminamos este módulo. Los invitamos a ver los documentos anexos y por supuesto a seguir adelante con nuestro curso.